Bueno, bienvenidos a este tutorial que les va a servir a ustedes para entender cómo poder aplicar la arquitectura recomendada por Google en un proyecto ya en la vida real, ¿sí? Entonces, primero vamos a empezar recapitulando cuál es la arquitectura que Google recomienda. Google recomienda que tengamos tres capas, ¿sí? La capa de UI, la capa de dominio, que esta es opcional, y una capa de datos. La capa de datos básicamente va a consistir en nuestras fuentes de datos, sí, es decir, una base de datos local puede ser, o también puede ser un servicio con un API, y nuestros repositorios. Los repositorios van a ser los encargados en manejar la data local y de internet para unificarla y poder mandarla a nuestra siguiente capa. Luego tenemos la capa de la interfaz de usuario, la cual va a ser encargada de obtener la data que se formalizó en el repositorio y mostrarla en nuestros elementos visuales. También tenemos una parte de stakeholders que nos va a servir a nosotros para manejar el estado que va a tener nuestra UI. La capa de dominio en nuestro caso no lo vamos a utilizar porque se promueve esta capa para proyectos que son un poco más robustos, proyectos que necesitan como que mucha lógica de negocio, y en nuestro caso, en el proyecto que vamos a hacer, no va a ser necesario. A grandes rasgos, esta es la arquitectura. Si la vemos un poco más específica con elementos de Android, sería algo así. Tenemos nuestra activity y nuestro fragment, que es la parte de elementos visuales en la parte de UI. Luego tenemos nuestro view model. El view model se va a encargar de manejar el estado. En este caso sale el late data, pero nosotros vamos a utilizar state flows, ¿sí? Luego tenemos nuestro repositorio, que es el encargado de orquestar la data entre local y remote resource, que sería la capa de internet, por así decirlo. Y por último ya van a ver que ahí la local va a ser utilizando Room y la de internet va a ser utilizando Retrofit. Ok, una vez que ya tenemos una idea de cómo vamos a estructurar nuestro código, ya podríamos empezar a trabajarlo. Ok, nosotros tenemos nuestro proyecto aquí básico, no tiene nada, es recién creado. Y tenemos nuestros folders aquí a la izquierda. Entonces lo que podemos empezar es creando las carpetas que vamos a utilizar. Entonces una capa va a ser la capa de UI, la otra tenemos la capa de data, ¿sí? Y básicamente esas van a ser nuestras dos capas. Ahora internamente ya vamos a agregar diferentes carpetas. Por ejemplo, la carpeta de data va a tener nuestras fuentes de datos, en este caso va a ser nuestra fuente de datos local, va a tener también nuestra fuente de datos remota y va a tener nuestros repositorios. En cambio, nuestra UI, la forma que a mí me gusta estructurarlo es por medio de features. En nuestro caso solo vamos a tener una pantalla, entonces solo una carpeta voy a crear. Entonces va a ser y el activity lo podemos mover acá, ¿sí? Refactor. Ok, hay un ligero como bug visual aquí, pero vamos a dejar por el momento. Ok, ya tenemos definido nuestra estructura. Ahora tenemos que empezar a trabajar. ¿Con qué vamos a empezar a trabajar? Bueno, ahorita para que vean cuál va a ser el proyecto que vamos a hacer, les voy a mostrar. La idea es tener un listado de personajes de Rick and Morty, ¿sí? Esto es lo único que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Tal y como está en este diagrama, vamos a tener nuestra API, que es el API de Rick and Morty, va a obtener la data, esta se va a guardar en nuestra base de datos local de Room, y todas las veces que nosotros entremos a esta pantalla vamos a visualizar la data local, no la data de internet. Entonces así le damos la funcionalidad adicional de poder funcionar sin internet a nuestra aplicación. El repositorio se va a encargar de sincronizar la base de datos local y también se va a encargar de obtener la data más actualizada y dársela a nuestro view model. Ya nuestro view model va a procesarla, va a ingresarla en sus stakeholders, y nuestras activities, bueno, en este caso nuestro fragment, va a estar observando esa información y seguir actualizando para mostrar la data que es necesaria. A todo esto le vamos a agregar, vamos a utilizar Dependency Injection, vamos a utilizar Hilt como librería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ir a nuestros archivos de Gradle y vamos a agregar las dependencias que necesitamos.
En este caso, como solo vamos a tener una ventana, no va a ser necesario agregar componentes de SafeArcs para la navegación, pero sí necesitamos agregar otras cosas. Primero, como plugins, voy a agregar Capt, que es el Annotation Processor de Kotlin, y también el plugin de Hilt. Luego voy a agregar la opción de View Binding para utilizar View Binding en el proyecto, y después agregar las librerías. Vamos a agregar todas las de navegación. Vamos a agregar también, veamos aquí primero, vamos a agregar también una librería que se llama Coil, que es la que se utiliza para visualizar imágenes de internet. Luego tenemos las de Room Persistence Library, que es nuestra base de datos local. Por último, no, todavía falta, perdón. Tenemos las de Lifecycle para nuestros view models, y tenemos también las de Retrofit. Son bastante librerías. Tenemos la de Retrofit para hacer las llamadas de internet, y por último tenemos Hilt, que nos va a ayudar con la inyección de dependencias. Sincronizamos. ¿Sí? Ok, una vez sincronizado ya tenemos nuestras librerías y ya podemos empezar. Primero voy a crear la parte de la UI. Esta la voy a copiar porque siento que se sale un poco del scope de este video. Pero rapidito voy a crear aquí mi archivo que se llama item character. Y aparte nuestro fragment. Y el fragment va a tener una progress bar, que va a ser la que nos va a indicar cuando está cargando. Entonces borremos esto. Una progress bar, un recycler. Este ID no. Vamos a ver. Va a tener esto. El hive va a ser match parent. No va a tener padding, no va a tener ni esto ni esto. Este progress bar va a estar top del parent. Igual este va a estar top parent. Y va a tener item character. Entonces aquí ya tenemos más o menos cómo se va a ver. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con nuestra capa de datos. En la capa de datos, primero tenemos que pensar en nuestro repositorio. Perdón, en nuestra fuente de datos remota, que es la de Retrofit. Entonces, ¿qué deberíamos tener nosotros para esto? Primero, vamos a utilizar el API de Rick and Morty. Sí, que el API es la siguiente, se los muestro. Rick and Morty API. Entonces, digamos que nosotros queremos, vamos a ver, eso es todo lo que nos retorna. Solo les quiero mostrar rápido docs character get. Esto nos va a retornar bueno, con este request nos va a retornar este objeto de info y un array de results. El array de results va a tener estos objetos de personaje. Entonces vamos a tener que crear dos objetos. Uno, bueno, por el momento, no dos, más. Vamos a crear este, es un objeto que engloba todos los datos del personaje, y este internamente tiene un objeto origin, un objeto de location y un listado de episodios. Entonces vamos a crear también un objeto de origin, y este no lo vamos a necesitar, y episodios va a ser todo bien. Y luego es un objeto que englobe todo, ¿sí? Todo, tanto lo de info como lo de results. Entonces empecemos con eso. Cada vez que nosotros vamos a utilizar un objeto únicamente para obtener data de internet, los podemos llamar como Data Transfer Objects o DTOs. Entonces en mi caso voy a crear uno que se llame vamos a ver, Character DTO, ¿sí? Que va a ser un data class. Y aparte vamos a crear, vamos a ver aquí, nombre solo herramientas, ID, creo que es un entero. Y también vamos a crear una que se llama response DTO, también es de tipo data. Entonces, veamos, el response es el request general, que es todo esto. Entonces, este va a tener un array de results.
Entonces sería aquí var results, es de tipo, va a ser un listado de character. Ya que tenemos esto, ya tenemos nuestro primer objeto y ahora el character. Veamos qué propiedades necesito. Voy a necesitar el ID, name, status, species, el type no me interesa, el gender sí, origin sí, location no me interesa, image sí, episode también, URL and created, ok. Esos no me interesan. Voy a entonces a crear otro objeto que va a ser el origin. Entonces creamos aquí otro nuevo, origin DTO, va a ser de tipo data y que tiene DTO, perdón, factor DTO. ¿Y qué va a tener esto? Va a tener un name y un URL. Var name es un string, var URL que también es un string. Ahora el character, voy a copiar esto porque es un poco más largo, entonces voy a copiar todas las propiedades. ¿Sí? Aquí están, origin DTO, has no null self reference. Ay no, perdón, es en esta. Va, entonces ya tenemos nuestros DTOs. Ahora voy a crear mi API como tal. Puedo crearlo aquí una vez. Entonces lo voy a crear como Rick and Morty API. Va a ser una interfaz. En esta interfaz lo que vamos a tener es la declaración de nuestros métodos. De los métodos HTTP que vamos a utilizar. Entonces, en este laboratorio solo vamos a usar este. Así que vamos a crearlo. Ok, entonces, ¿de qué tipo va a ser? Va a ser get characters. Este no le mandamos ningún parámetro y nos va a retornar una lista. No, perdón, nos va a retornar un character response, creo que es response DTO. ¿Sí? Ahora, ¿de qué tipo va a ser esta llamada? Va a ser de tipo get y se va a hacer la llamada a API character. Ya tenemos. Y aparte de esto, nosotros vamos a querer retornar una coroutine para hacer todo asíncrono y que respete las guías de Google. Entonces ya tenemos la única llamada que vamos a hacer. Luego veamos, por el momento esto es suficiente. Ahora veamos nuestra base de datos local. Nuestra base de datos local debe tener nuestros DAOs, ¿sí? Que son los Data Access Objects. Los DAOs, ahorita vamos a ver qué son. Vamos a tener nuestras entidades o modelos, como ustedes deseen llamarlos, y aparte vamos a tener un archivo que va a ser nuestra base de datos. Entonces Rick and Morty Database. Si este va a ser un object, si no estoy mal, no, hagámosle una clase. Ok, entonces primero creemos nuestros modelos o nuestras entidades. Nosotros lo que vamos a guardar en base de datos local es lo que debemos declarar como entities. Entonces, ¿qué vamos a guardar? Vamos a guardar un character, nada más. Character. Data class. ¿Sí? Entonces, ahora pensemos qué datos vamos a guardar. Vamos a guardar, el ID nos interesa, el name también, el status, la especie, el género, todos nos interesan. Ahora tenemos que poner atención con el origin y con el episode. ¿O es episode? No, si es episode. Va. Origin es un objeto nuestro, un objeto propio. Entonces Room no acepta guardar objetos que no sean strings, que no sean enteros o booleanos, si no estoy mal. Entonces, como no acepta esto, tenemos que hacer un workaround. O utilizamos type converters, que en nuestro caso no vamos a hacer así, porque es un poco más complejo y se sale del scope del video. Entonces, como origin únicamente vamos a guardar la propiedad de name. Y en episode no vamos a guardar el listado, sino que solo nos interesa saber en cuántos episodios salió. Entonces vamos a copiar estas, porque vamos a casi todas estas propiedades, con la diferencia en que el origin DTO va a ser un string y este va a ser un entero. Quitamos esta referencia que no nos va a servir y tenemos que nombrar esta como una entidad. Y aparte de nombrarla como entidad, tenemos que determinar cuál va a ser nuestra llave primaria. En este caso la ID nunca se va a repetir, entonces vamos a dejarlo aquí como primary key y lo voy a guardar como un entero. ¿Sí? Ok, entonces también tenemos que
Bueno, esta es la única entidad que vamos a guardar. Ahora en el DAO. En el DAO es un Data Access Object, es una clase que nosotros tenemos que crear, en la cual se llama character DAO, en la cual vamos a enlistar todos los métodos que vamos a poder ejecutar a nuestra base de datos relacionados, en este caso, a una entidad. En este caso va a ser la entidad de character. Entonces, ¿qué vamos a poder ver? Digamos, aquí si nosotros vamos a agregar un personaje, lo vamos a eliminar, si lo vamos a actualizar, todo esto lo podemos agregar aquí. En nuestro caso solo necesitamos dos métodos. Primero necesitamos un getCharacters, que nos va a retornar un listado de nuestra entidad character, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que tenemos que importar este objeto que se llama character de Kotlin, del que nosotros creamos. En este caso podemos ver que dice data local entity, entonces si es el nuestro, porque si no estoy mal hay otro tipo de character que es propio de Kotlin, entonces importamos este. Luego tenemos insert all, que nos va a servir para guardar localmente todos nuestros personajes. ¿Y qué va a recibir esto? Va a tener aquí un listado de personajes. Y por el momento creo que solo eso. Vamos a cambiar esto. Ahora aquí tenemos que hacer nuestro query. Entonces nuestro query nos va a decir cómo vamos a obtener esta data. En este caso va a ser un select de todos los campos de nuestra tabla que se llama character, o nuestra entidad en este caso. Y para insertar tenemos que hacer solo un insert, porque no va a tener ninguna lógica. Y lo que le vamos a decir al insert es: si por algún motivo se está ingresando nuevamente una entidad con el mismo ID, tenemos que reemplazarlo. Entonces, cuando hay un conflicto, lo que vamos a hacer es agarrar la estrategia que se llama replace. Entonces ya tenemos nuestros dos queries. Ahora que ya tenemos nuestros DAOs, y bueno, nuestro DAO y nuestra entidad, podemos crear, bueno, ya tenemos nuestra base de datos local aquí, vamos a agregar unas cosas. Primero, esta la volvemos abstract plus, y acá hacemos un abstract function que nos va a retornar nuestro DAO, que se llama character DAO, que nos va a retornar un character DAO. Luego vamos a decir, mira, esto va a ser una database, ¿sí? Y esta database va a tener estas entidades, que va a ser nuestro character class. Y aparte es la primera version number 1. Ya con esto tenemos nuestra base de datos. Buenísimo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver nuestro repositorio. Siguiendo nuestro diagrama, vemos que el repositorio se encarga de acceder tanto al modelo como a la fuente de datos. Entonces, ya tomando en cuenta eso, lo podemos crear. Primero, vamos a crear una interfaz que como tal va a tener character repository. Va a ser un contrato que nos va a decir todos los métodos que vamos a poder realizar sobre nuestras fuentes de datos relacionadas a la entidad o al personaje como tal. Entonces, ¿qué métodos vamos a poder realizar? Vamos a obtener, o sea, un get all, y vamos a poder hacer un insert. Pero el insert como tal, nosotros pensemos. La aplicación, si la vuelvo a correr, lo único que vamos a hacer es obtener los personajes. Esa sí va a ser una acción que va a ejecutar el usuario como tal, y no vamos a tener una insert, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, únicamente vamos a tener una función. Entonces vamos a tener aquí va a ser una coroutine. Entonces vamos a hacer un suspend function de getCharacters. ¿Esto qué nos va a retornar? Un listado de personajes. ¿Por qué un listado de personajes y no un listado de DTOs, que es el que habíamos declarado? Nosotros podemos elegir cuál va a ser nuestra fuente de la verdad. En este caso, nuestra fuente de la verdad va a ser el modelo. Entonces la data siempre va a venir de la fuente de datos local. Por eso que como va a venir siempre de esa fuente de datos, sabemos que localmente utilizamos el objeto que se llama character. Ok, ahora lo que quiero hacer también es utilizar una clase que va a envolver a este listado de personajes y que nos va a decir si la función fue exitosa o fracasó. ¿Cómo hacemos eso?
tenemos una clase que yo voy a copiar que se llama resource. La voy a copiar aquí que se llama resource. Resource, que va a ser una seeded class. Entonces, vamos a explicar. Ok, esta clase lo que va a aceptar va a ser un tipo. Lo que quiero lograr yo es que con esta clase hagamos esto. Miren, resource de tipo string, por ejemplo, tal cosa. Es igual que como cuando hacemos un list de cierto tipo, de string o un list de entero. ¿Sí? Esto es lo que quiero lograr. Entonces yo quiero lograr esto y le pongo que el resource va a ser de tipo t. Aparte vamos a tener dos parámetros. Vamos a tener un parámetro de data que va a ser de tipo t, del mismo tipo que vamos a definir esto, y puede ser nulo. Por defecto va a ser nulo. Y aparte vamos a tener uno que se llame message, que nos va a servir a nosotros para nuestros errores, que va a ser de tipo string, también puede ser nulo y por defecto va a ser nulo. Ahora que ya tenemos definida nuestro resource, vamos a definir los dos tipos de clases que vamos a poder utilizar. Vamos a utilizar una que se llama success, que va a ser de tipo t, y este success que va a mandar, vamos a tener un data, ¿sí? Entonces, resource, tenemos acá, data. Vamos a ver, falta el tipo t, perdón. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que nosotros queramos crear un success, vamos a utilizar nuestra data de success, que sea un string, sea un entero, lo que sea, lo vamos a mandar como parámetro y esto va a crear una instancia de este resource. Entonces tenemos lo mismo con error, solo que error va a tener un mensaje. En este caso no va a ser nulo porque siempre va a haber un error, siempre va a haber un mensaje. Vamos a tener aquí esto y vamos a mandar aquí el error. Ah, no, el message, perdón. Este también le voy a quitar yo lo de nulo. Va aquí, voy a poner message es igual a esto y este data es igual a data. Ya tenemos nuestros dos tipos de clases. Entonces, ahora en nuestro repositorio, en vez de retornar una lista, vamos a envolverlo todo en este resource. Entonces va a ser un resource de tipo list. Entonces esta va a ser nuestra respuesta. Ok, ya tenemos nuestro contrato. ¿Por qué hicimos un contrato? La idea de esto es que si en algún momento se va a hacer unit test o en algún momento queremos moquear la data que viene del API y la queremos, no sé, falsificar y hacer a nosotros internamente en una clase, lo podemos hacer. Entonces, para hacer eso, si tenemos un contrato como este repositorio, ya podemos crear nosotros nuestras propias implementaciones de repositorios y ya podemos decir, ok, esta implementación sí va a mandar a traer la data de base de datos local y de un API. Esta otra implementación va a mandar a traer la data de una clase de Kotlin o esta otra la mandar a traer de un JSON, ¿sí? Esa es la idea de este contrato. Poder crear n cantidades de repositorios que implementen el mismo método y así más adelante este repositorio lo podemos utilizar en muchos lugares y no vamos a depender de cómo esté implementado. Entonces vamos aquí, vamos a ver character repository implementation. Entonces ¿de qué va a heredar? De character repository, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta fuera una implementación que manda a traer la data de retrofit, vamos a poner aquí retrofit. Si queremos crear otra clase, pero que sea de Kotlin, que manda a traer la data en Kotlin o fake, vamos acá fake. Si queremos que la manda a traer de una base de datos de un JSON, vamos acá JSON, ¿sí? Entonces la idea es poder crear n repositorios y en cualquier lugar que necesite un repositorio, podemos utilizar cualquiera de los tres. ¿Por qué? Porque los tres son del mismo tipo. Los tres son de tipo character repository. Entonces ya sabiendo esto, voy a quitar esto y aquí nos marca un error. El error nos dice, mira, tenemos que implementar los métodos que tiene el repositorio. Los implementamos, elegimos cuál vamos a implementar, que es el único, y ya lo tenemos. Ahora, como sabemos, y volviendo a nuestro confiable diagrama, nuestro repositorio accede a dos fuentes de datos, a nuestro modelo, a nuestro room y a nuestra fuente de datos remota, que es retrofit. Entonces, como accedemos a esas dos fuentes de datos, nosotros utilizando inyección de dependencia le proveemos a la clase las dependencias que va a necesitar para poder hacer toda su funcionalidad. Entonces tendremos aquí nuestra
local database, por ejemplo, que va a ser de tipo character DAO. Y aparte nuestra, no sé, no, API, pongamos nuestra API que va a ser de tipo Rick and Morty API. Entonces ahora ya podemos implementar la lógica. Ok, como dijimos que lo que vamos a hacer nosotros es siempre obtener la data de nuestra base de datos local, tenemos que hacer cierta lógica. Entonces la lógica, ¿cuál va a ser? Primero vamos a verificar si nuestra base de datos local, vamos a mandar a traer nuestra data. Sí, aquí la tenemos. Fácilmente podemos retornar esta data, pero yo no estoy seguro que aquí haya información. Esto puede ser que me retorne nulo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Hacer una verificación. Si local characters is empty, o sea, si está vacío, entonces voy a mandarlo a traer de internet. Si no está vacío y si tenemos información, sí puedo retornar esto. ¿Cómo lo retorno? No lo puedo retornar solo así. ¿Por qué? Porque esto necesita un resource. Y entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos aquí un resource.success porque le decimos que fue exitoso. Y a esto le mandamos los personajes. Entonces ya retornamos aquí nuestra primera fuente de datos, ¿sí? Ahora, como aquí está vacía, entonces tenemos que ver, ok, si está vacía, entonces mandamos a traer los personajes de internet. ¿Y cómo lo hacemos? API.getCharacters. Ahora vean, ¿qué objeto retorna esto? Retorna un response DTO. Entonces, como yo lo que quiero es hacer un response DTO que guarda un results. Entonces, yo necesito acceder a sus results, ¿sí? Punto results. ¿Y results qué es? Results es un character DTO. Character DTO no es lo mismo que character. Entonces, lo que tenemos que hacer es una conversión de DTO a entidad. ¿Cómo lo hacemos? A mí lo que me gusta hacer es una extension function. Entonces, esta extension function se va a mandar a llamar sobre cualquier objeto de tipo character DTO y se va a llamar el método map to entity. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a retornar un character. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a retornar? Esto va a retornar un character. Y aquí vamos a poner el ID va a ser igual al ID. Vamos a ver. Todo esto, todas las propiedades a las cuales vamos a acceder ahorita van a estar bajo el contexto de un character DTO. Es decir, yo puedo acceder a cualquiera de estas propiedades. Entonces, decimos que la propiedad de ID de nuestra clase de character va a ser igual a la propiedad ID de nuestro DTO. El name va a ser igual a name. Status va a ser igual a status. Species va a ser igual a species también. Ah, ojo. Tenemos algo. El ID del DTO es de tipo string. El ID de nuestra entidad es de tipo entero. Entonces tenemos que hacer esa conversión. Entonces aquí hacemos un ID que es un string.toInt. Ya lo convertimos en entero. Tenemos species, tenemos gender, va a ser igual a gender. Luego tenemos el image, que igual va a ser exactamente lo mismo. Ahora, origin. Origin es un string para nosotros, pero aquí es un objeto de tipo originDTO. Entonces lo que hacemos es acceder a origin a la propiedad de name. Y episode va a ser igual, como es un entero, vamos a obtener la cantidad de elementos dentro de la lista de episode. Entonces aquí ya mapeamos todas las entidades. O sea, perdón, ya mapeamos nuestro DTO a una entidad. Entonces, ya que tenemos aquí un listado, recuerden, este es un listado de character DTO. Y nosotros tenemos que convertirlo a un listado de character. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos acá val map characters es igual a remote characters.map. Es una función que mapea literalmente de tipo character DTO a lo que nosotros queramos. Entonces aquí hacemos es un tipo DTO. Ajá, y a que lo va a mapear. Lo que va a hacer es utilizar el método que nosotros creamos que se llama map to entity. Entonces en esto estamos mapeando una lista de personajes a una lista de personajes de DTO a una lista de personajes de tipo entidad. Ya se hace esta conversión aquí. Y veamos qué más nos falta. Ahora podemos retornar success. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros
hacemos este mapeo, lo que quiero yo es insertarlos también en base de datos local. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar a llamar a mi local database. Le voy a poner insert all y le voy a poner que vamos a guardar estos personajes. Una vez guardados ya los podemos retornar. Por último, voy a envolver esto por si acaso en un try catch, ¿sí? Entonces, en el caso que llegue a fallar, vamos a retornar un resource.error. ¿Y qué va a tener esto? Va a tener un mensaje que va a ser el exception, el mensaje. Y si no si viene nulo, retornamos un string vacío. O sea, aquí nos dice que podemos cambiar esto. Voy a cambiarlo. Y ya lo tenemos. Entonces, ahorita ya nuestro método de repositorio que se encarga de manejar las dos fuentes de datos ya está implementado. Ya no hay nada más que ver en este repositorio. Entonces ya podemos cerrar esto. Y veamos qué nos falta ahora. Capa de datos. Ya tenemos toda la parte local, ya tenemos la parte remota y ya tenemos nuestro repositorio. Entonces realmente no hay algo que necesitemos como tal. Entonces ahora, ¿a dónde nos podemos ir? Nos podemos ir nosotros a... Vamos a ver si nos vamos a la UI primero. Nos podemos ir a la parte de Dependency Injection. No, mejor vámonos a la parte de la UI. Entonces nuestra lista que va a tener... Primero va a tener aquí un character list fragment. Y vamos a tener también un view model. Character list view model. Aparte voy a crear una clase yo que me va a manejar el estado actual de mi UI. Vamos a ver bien qué es esto. Character list UI state. Ok, entonces, pensemos. Recapitulando, viendo nuestra aplicación nuevamente, vemos esta lista. ¿Qué estados puede tener nuestra lista? Puede tener el estado exitoso, que es este que vemos aquí, que es el listado de nuestros personajes. Aparte, podemos ver el estado de loading, que va a ser mientras se está obteniendo la data de base de datos local o bien de internet. Y por último, un estado de error. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a crear un data class de success. Entonces nuestro success que va a tener un listado de personajes. Entonces characters va a ser un listado de personajes. Y este va a ser de tipo character list UI state. Success. Luego tenemos el de loading. El de loading no va a tener ningún parámetro. Entonces cuando tenemos un estado que no depende de ningún parámetro, lo podemos crear de tipo objeto. ¿Sí? Y por último... vamos a tener el error. ¿Error de qué tipo va a ser? No va a ser un objeto, perdón. El error nos va a dar un mensaje. Entonces va a tener aquí, va el message, va a ser un string y va a ser de tipo character list UI state. Ya que tenemos nuestros tipos de estado que vamos a tener en la aplicación, ya en nuestro view model podemos hacer lo siguiente. Ok, este es de tipo view model. Y ya tenemos esto. Recuérdense que nosotros necesitamos un repositorio. Entonces, como el repositorio, regresando a nuestro diagrama, el view model va a consultar el repositorio y el repositorio ya se hace cargo de lo demás. Entonces necesitamos aquí una instancia de nuestro repositorio. Nuevamente nos ayuda en la inyección de dependencias. Y aquí ya tenemos nuestro repositorio. Algo que hay que tomar en cuenta que para poder utilizar dependency injection en un view model tenemos que utilizar ciertas anotaciones. Entonces, ¿por qué la necesitamos? Porque en un view model por defecto no le podemos meter data en el constructor. Tenemos que crear un factory provider, que es un proceso un poco más tedioso y que honestamente Hilt nos ayuda un montón y se encarga de hacer esa lógica por nosotros. Entonces primero nosotros le decimos, mira, este va a ser un view model. Ya que sabe esto, tenemos que explicarle que si va a inyectar algo o no. En nuestro caso, sí va a inyectar algo
Y cuando le haremos esto de inject, tenemos que poner que va a ser un constructor acá, ¿ok? Ya tenemos esto. Y ahora ya podemos hacer nuestra función. Vamos a tener una función que se llama getCharacters. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esta función? Esta función lo que va a hacer es mandar a llamar nuestro repositorio. ¿Sí? Aquí mandamos a traer nuestros personajes del repositorio. Va, igual esto, characters, lo tenemos aquí y nos da un error que dice suspend function getCharacters should be called only from a coroutine or another suspend function. Entonces tenemos dos opciones. Como esta es una coroutine, podemos hacer que esta también sea una coroutine, o bien podemos dejarla así y podemos envolver todo esto dentro de un contexto de una coroutine. Vamos a hacer la segunda. Ahorita les voy a explicar por qué. Este método lo vamos a mandar a llamar, pero como tal nosotros no vamos a esperar ninguna respuesta de este método en la UI. Nosotros lo que vamos a hacer es tener un estado y el estado va a ser actualizado aquí. Y una vez se actualiza ese estado, va a haber en nuestro fragment un método que va a estar observando los cambios de esto. Entonces, como tal, como no vamos a esperar ningún resultado aquí, podemos crear un contexto de una coroutine. ¿Cómo lo creamos? Con el ViewModelScope. Entonces aquí lanzamos una coroutine y acá adentro ya podemos hacer cualquier lógica que nos debería funcionar bien. Ok. Antes de hacer esto, eliminamos esto. Voy a crear nuestro state. Vamos a crear aquí nuestro UI state. ¿Sí? Este va a ser de tipo mutable state flow, que este es un observable que vamos a utilizar. Es mutable, es decir, que podemos nosotros cambiar su valor. ¿De qué tipo va a ser? Como esto nos va a decir el estado de nuestro fragment, va a ser de tipo character list UI state. Y esto a qué va a ser igual a un mutable, vamos acá, mutable state of, y acá, es mutable state flow. Y que vamos a poner cuál va a ser nuestra vista por defecto. Esto también lo podemos implementar aquí, miren. Le vamos a poner un default object default, que va a ser cuando va a estar vacía nuestra vista. Entonces ponemos aquí, va a ser de tipo character list UI state .default. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vamos a decir que nuestro estado va a comenzar siendo nuestro estado default. Ya que tenemos aquí nuestro estado, tenemos que crear otra variable que sea pública, porque esta es privada y no puede ser accedida por el fragment. Entonces la que es pública, en vez de ser mutable como la anterior, va a ser solo un state flow, igual de tipo character list UI state, y este va a ser igual a nuestra UI state. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Esta es la variable que vamos a estar observando en nuestro fragment, y como no es mutable, nuestro fragment nunca va a poder actualizar el estado. Y ese debe ser el comportamiento correcto, porque lo que va a hacer el fragment únicamente es escuchar del viewModel, pero nunca vas a cambiar o nunca vamos a cambiar el estado desde el fragment. El estado siempre va a ser cambiado desde el viewModel. Entonces ya tenemos esta variable y vamos a hacer un experimento. Aquí vamos a poner, ok, es default. Lo vamos a poner aquí que nuestro UI state, solo por pruebas, va a ser un loading. Entonces, acá vamos a hacer un punto loading. Luego vamos a simular que algo está procesando aquí con un delay. Le vamos a decir que se tarda 2000 milisegundos. Y por último vamos a agregar ahorita que va a ser un error. ¿Y qué error va a ser? Error inesperado. Entonces aquí ya tiene una lógica. Ahora tenemos que escuchar esa lógica desde nuestro fragment. Entonces vamos a nuestro fragment y primero pues le decimos que variar de fragment. Y como estamos utilizando viewBinding, vamos a hacer un override de este método para poder obtener el binding, que es la clase que genera automáticamente Android. Entonces tenemos aquí private val para saber
¿cómo se llama la clase que genera el binding? Nos vamos al fragment en el XML que se llama fragment character list. Entonces debería quedar un fragment character list binding. Ay, perdón, este es el tipo, el nombre se llama binding, va a ser de tipo binding y va a ser un latent int. Va. Ahora ya podemos inicializar. Nuestro binding va a ser igual a fragment character binding.inflate. Va a ser, vamos a tomar el inflator. Vamos a, no me acuerdo qué más hay que tomar. Creo que hay que tomar un false, algo así. Al container, ¿cierto? Container. Y luego vamos a obtener false. Esto es lo que tenemos que hacer por defecto. Y en vez de retornar un super, vamos a retornar el binding.root. No, root. Va, ahora en nuestro onViewCreated, ¿qué voy a hacer aquí? Vamos a crear un método que se llama setObservables. Y solo. Entonces creamos este método. ¿Y qué hace este método? Este método, bueno, antes, perdón, tengo que agregar mi viewModel. ViewModel. ¿De qué tipo va a ser? De character list viewModel. Y hacemos un delegado by viewModels. Esto automáticamente va a inicializar nuestro viewModel. Y todavía no está inyectando nada, pero ahorita lo vamos a arreglar. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo primero que va a hacer es mandar a traer nuestra data, supuestamente. Aunque hacemos ahorita es como un fake nada más. Get characters. Si se dan cuenta, esto no retorna nada, entonces está bien. Y aquí vamos a lanzar nuestra coroutine que va a estar observando los cambios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a correrla con un launch, no me acuerdo cómo comenzar la coroutine. LiveCycleScope. LiveCycleScope.launch when started. Este método de LiveCycleScope tiene uno que se llama launch when created o launch when resumed. La diferencia entre estos cuatro es: launch va a lanzar la coroutine inmediatamente una vez se manda a llamar este método de setObservables. Los demás lo van a lanzar hasta que el ciclo de vida del fragment ha llegado por lo menos al estado de started, en este caso al estado de created, el estado de resume. En nuestro caso necesitamos el started, ¿sí? ¿Por qué started? Porque nosotros vamos a actualizar elementos de la UI. Entonces, cuando queremos actualizar un elemento de la UI, si nuestro fragment está en el background, lo que va a hacer es que va a tronar la aplicación. ¿Por qué? Porque no hay nada que estemos viendo nosotros como usuario. Entonces va a tratar de actualizar algo que no está en la vista. Entonces va a tronar. Así que ya que lanzamos esta coroutine, vamos a decir, ok, voy a estar escuchando mis cambios del viewModel, UIState.collectLatest. State. Entonces esto va a estar recolectando los datos que nosotros emitamos en el viewModel. O sea que cada vez que nosotros, digamos, emitamos uno de estos valores, el fragment va a observar y el fragment se va a encargar de saber cómo reaccionar ante ese cambio. Así que aquí ya puedo hacer un método que se va a llamar handleState. Este método se va a dedicar exclusivamente para manejar cada uno de los estados. Entonces, ¿cómo los vamos a manejar? Va a ser con un whenStatement. El whenStatement aquí nos sale un error. ¿Por qué? Porque dice, mira, el when tiene que ser exhaustivo. Es decir, tenés que tomar en cuenta todos los posibles estados del state, de la clase que vos tenés. Entonces, lo más fácil de hacer aquí es agregar aquí, en More Actions, agregar todas las branches. Entonces ya automáticamente nos sale todo lo que tenemos que lidiar aquí en el fragment. Entonces, ahora que ya sabemos cuáles estados tenemos que manejar, ya los podemos ir manejando. Sí, entonces ponemos esto acá, ponemos esto acá y esto acá. Si se preguntan por qué hay unos que dicen is y por qué hay otros que no dicen is, es porque cuando es una clase, digamos aquí error y success son clases, miren. Entonces cuando es una clase tenemos que poner is, pero cuando es un objeto no es necesario. Lo podemos poner, pero no es necesario. Va, entonces en default, ¿qué vamos a hacer? El de default va a tener todo vacío, por así decirlo. O sea, nuestro progress bar va a estar
visibility va a estar oculto y nuestro recycler también. En error vamos a mostrar un toast message, require context. ¿Y qué vamos a mostrar? De error ahorita vamos a mostrar la data que está aquí, miren, este mensaje, ¿sí? Entonces nosotros, al ya saber que nuestro state es de tipo error, sabemos que vamos a tener acceso a las propiedades que estén declaradas en nuestro error. En este caso tenemos acceso al mensaje. Entonces aquí hacemos un state.message. Luego ponemos qué tanto se va a tardar el toast. Vamos a poner que hacer un length long y lo mostramos. Loading va a tener parecido a esto, solo que aquí el progress bar sí se va a mostrar visible, y el success va a tener un poco más de lógica, pero para mientras solo copiamos esto, va a ocultar la progress bar y va a mostrar el recycler. Ahora digamos que ya nuestra lógica en el fragment está hecha. Ahora nos falta algo, nos falta la parte de configuración en Hilt. Ya hicimos esto en el ViewModel, ya dijimos, mira, este es un ViewModel y vamos a utilizar Hilt para inyectarle cosas. Ahora también tenemos que hacer algo parecido en nuestro fragment. Le tenemos que decir el fragment, vas a hacer un Android Entry Point. Entonces ya con esto Hilt sabe que aquí vamos a inyectar algo. Pero falta una cosa. Nosotros ya le dijimos al ViewModel que le vamos a inyectar un repositorio, pero ahorita Hilt no sabe cómo generar una instancia de nuestro repositorio. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso utilizamos módulos. Los módulos básicamente son clases que le permiten saber a Hilt cómo crear sus objetos, cómo crear todos los objetos que vamos a inyectar. Vamos a inyectar un repositorio y aparte en el repositorio vamos a inyectar, aquí no era. Vamos a inyectar una base de datos local que es de tipo CharacterDAO y un Rick and Morty API que ahorita no sabe y Hilt no tiene ni la más mínima idea de cómo inyectarlo. Entonces para eso vamos a crear una carpeta. Esta carpeta se llama RDI de Dependency Injection. Entonces la carpeta que va a tener nuestro, no sé, Rick and Morty module, que va a ser un objeto. Entonces en este objeto ya vamos a nosotros poder crear todas estas instancias que va a necesitar Hilt. Entonces primero le decimos a Hilt, mira, esto es un módulo. Todos los que estén anotados con módulos, Hilt los va a utilizar para generar código. Aparte le podemos poner de qué tipo va a ser el módulo. El módulo tiene diferentes tipos. Podemos ponerle en este caso un singleton component, que lo que dice un singleton component es que todas las instancias que vaya a generar Hilt aquí van a durar en todo el ciclo de vida de la aplicación, desde que el usuario la abre hasta que la aplicación está muerta y que el sistema operativo la mata o el usuario manualmente la elimine de sus aplicaciones recientes. Durante toda esa vida, todos los objetos van a vivir, o por lo menos esta clase va a vivir. Ok, entonces comencemos con nuestra fuente de datos, con la fuente de datos local. ¿Qué necesitamos en la fuente de datos local? Únicamente nuestra API de Rick and Morty. Entonces, ¿cómo la vamos a proveer? Vamos a ver aquí, phone provide Rick and Morty DAO. ¿Sí? Entonces, va a retornar un DAO. Me equivoqué. Entonces aquí le vamos a llamar diferente. Se llama provide character DAO. ¿Y cómo generamos nosotros un DAO? Room nos provee un método que se llama database builder, en donde nosotros le mandamos acá un context. Aparte del context le mandamos una instancia de nuestra clase de base de datos, database file, y por último un nombre. Ok, el context, ¿cómo lo obtenemos en Hilt? El context lo obtenemos porque Hilt sí puede acceder al context. Ahorita les explico cómo accede. Context. Entonces aquí ya tenemos nuestro context. Luego ponemos nuestro database file que sí se llama Rick and Morty Database. Class.java. Y por último el name. Rick and Morty Database. Todo esto nos genera nuestra base de datos. Y aquí ya le podemos decir un build.
Y aparte del build, falta algo más. Bien, pues podemos hacer dos cosas. Este objeto que tenemos aquí nos va a servir a nosotros para generar nuestro DAO. Entonces, podemos, por ejemplo, hacer aquí un val database es igual a esto y ya retornamos database.dao. Aquí hay un error. Falta algo aquí. Required found database. Ah, sí, miren, en esto me faltó decirle que es de tipo room database. Va, entonces ya con esto, miren, ya acá creamos nuestro database y ya retornamos nuestro DAO. Esta es una opción. Otra opción que tenemos es que creemos un método antes que se llame provide database. ¿Sí? Entonces aquí sí se llama provide, digamos, Rick and Morty database. ¿Esto qué va a hacer? Va a retornar un Rick and Morty database. Entonces ya con esto sí podemos retornar esto. ¿Bien? Return. Misma historia, agarramos el context, lo quitamos aquí y lo agregamos acá. Entonces ya con este que nos provee una database, nosotros podemos agregar aquí también un objeto de tipo database. Database de tipo Rick and Morty database. Entonces con esto ya no tenemos que crear la instancia aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? Básicamente Hilt. Ok, cuando Hilt se dé cuenta que hay alguien que necesita un DAO, va a venirse a su módulo. En el módulo va a buscar, miremos cuál de mis métodos retorna un DAO y encontramos, provide character DAO nos retorna un DAO. Ok, buenísimo. ¿Este tiene alguna dependencia? Sí. Database de tipo Rick and Morty database. Entonces ahora se vuelve a venir Hilt. Ok, ¿hay algún método que me provee este objeto? Y busca. Sí, encontré provide Rick and Morty database. Entonces una vez lo encuentra, misma historia lo va a generar. Pero aquí dice lo mismo, ok, este necesita una dependencia que es de tipo context. ¿Quién nos va a proveer el context? Como tal nos lo va a proveer Android. Entonces tenemos que agregar la annotation de application context y aparte tenemos que crear una clase adicional que se va a llamar Rick and Morty app. ¿Sí? Entonces esta clase vamos a decirle, mira, heredad de una application y aquí, ¿cómo que ponemos acá? Aquí ponemos una annotation de Hilt que se llama Hilt Android app. Esto nos va a servir a nosotros para que Hilt sepa cuál es la aplicación y ya pueda proveer el contexto. Por último, hay que agregar aquí en el manifest, agregamos esta propiedad que se llama name y le decimos que va a hacer referencia a Rick and Morty app, que es el archivo que acabamos de crear. Aprovechando, voy a agregar de una vez el permiso de internet que lo necesitamos para poder obtener datos de internet, si no, no podemos sacar la llamada. Así que ya aquí ya tenemos que cuando necesitamos una base de datos, vamos a obtener el contexto, lo vamos a retornar y vamos a generar una base de datos. Luego el DAO obtiene esta base de datos generada y vamos a retornar un DAO. Algo que nos hace falta aquí es agregar anotaciones. Aquí primero agregamos una anotación que se llama provides. Básicamente decimos, mira, este va a proveer un objeto. Y aparte le ponemos cuánto va a vivir este objeto. Este va a ser un singleton. ¿Qué quiere decir? Que este va a vivir durante todo el ciclo de la aplicación. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? La diferencia es de que nosotros podemos decirle, mira, cada vez, por ejemplo, creo que aquí podemos agregar, no sé si, no me acuerdo, fragments code, por ejemplo. Entonces, cada vez que un fragment nuevo vaya a solicitar un objeto de tipo database, se va a crear una nueva instancia. Si ponemos esto, en cambio, si hacemos singleton, cada vez que un fragment va a querer acceder a una instancia de estas, siempre vamos a proveer la misma. Entonces vamos a dejar esto en ambos casos. Y ya tenemos la parte de base de datos local. Ahora nos vamos a la parte de de retrofit. Entonces, ¿qué necesitamos para retrofit? Para retrofit necesitamos font provide Rick and Morty API.
Esto nos va a retornar un Rick and Morty API. ¿Y cómo creamos nuestro API? Hacemos un retrofit.builder. Y este builder va a tener una URL, base URL, que ahorita la vamos a agregar. Va a tener puede tener, esto es opcional, nosotros lo vamos a agregar, un converter factory que nos va a servir a nosotros para convertir de JSON a un objeto de Kotlin. Entonces hacemos un JSON converted factory.create y vamos a necesitar un client. Este OK HTTP client nos va a servir para loguear la información que obtengamos del API. Sirve para más cosas, pero nosotros solo lo vamos a usar para eso. Ahorita lo vamos a agregar. Por último le damos build. Pero no es último, hacemos build. Y ahorita sí, por último le decimos, mira, quiero que crees un servicio que es el de Rick and Morty API class Java. Miren, ya retorna lo que necesitamos. Ahora necesitamos hacerlo de client. Misma historia. Podemos crear aquí un val client. Por ejemplo, bla bla bla. Pero yo prefiero crear otro método. Provide OK HTTP client. OK HTTP client. ¿Y cómo hacemos este? Hacemos un return de OK HTTP client builder también. No. ¿Sí? Perdón, punto builder. Y a este le podemos crear un interceptor que también tenemos que crear. Punto build. Ahora el interceptor. Misma historia. On provide HTTP interceptor. Va a ser de tipo HTTP login interceptor. Entonces, ¿cómo generamos este? Hacemos un val login, es de tipo HTTP login interceptor. Este login va a tener un nivel de body. Vamos a ver, HTTP. Para que no se confundan con esto y no sientan o no piensen para qué lo estamos haciendo. Esto lo estamos haciendo únicamente para poder loguear lo que nos viene del API en nuestra consola. Si no quisiéramos esto, simplemente hacemos esto y ya nos funciona, ¿sí? Entonces ya tenemos esto y ahora voy a retornar este login. Ahora este ya lo podemos meter aquí. ¿Cómo lo metemos? Por medio de un parámetro. Hacemos acá un login interceptor y aquí ya lo agregamos. Y ahora este va a tener un client de tipo OK HTTP client y lo ponemos acá. Nos faltaron los últimos anotaciones que son provides y singleton. Provides singleton, provides singleton, provides singleton. Entonces ya tenemos nuestro módulo que nos va a generar todas nuestras dependencias. Nos falta la URL del API y la URL del API es esta. Que incluso la podríamos hacer como un provide, pero lo voy a dejar aquí quemado. Vamos a ver, ya está esto, ya está anotado con module, con install in. Básicamente ya tenemos casi todo. Faltó la parte de navigation. Al final no es como tal una navegación, pero igual lo tenemos que hacer. Creo aquí mi nuevo Android Resource Package, directory, que se llama Navigation. A este le vamos a agregar una clase que va a ser nuestro Navigation Graph. NavGraph. ¿Y qué va a tener nuestro Navigation Graph? Un único fragment. Solo a este fragment le voy a poner tools context, hacer punto UI, punto character list, punto, ¿cómo se llama el fragment? Character list fragment. Character list fragment. Ok, entonces ahora en el navigation graph ya agregamos nuestro fragment, character list fragment, y ya, es lo único que necesitamos. Ahora en el activity tenemos que hacer referencia a este navigation graph. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos esto. Quitamos el text view, agregamos el navigation y ya está. Aquí hacemos referencia a nuestro navigation graph y este va a ser nuestro nombre. Bueno, ahora podríamos probar correrlo.
Recordémonos que ahorita no nos va a mostrar ningún elemento en la lista. Ahorita teóricamente lo único que va a hacer, vamos a cerrar unas clases que no nos van a servir ahorita. Hacemos esto. Lo único que vamos a hacer es primero mostrar el default. Después de mostrar el default, vamos a mostrar el loading. El default y el loading no se va a notar la diferencia cuando está primero el default y después el loading. De una vez vamos a poner el loading. Si quieren, tengo una idea, haríamos otro delay antes. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica? Vamos a mostrar el default, que es básicamente una vista en blanco. Luego mostramos el loading, que es el progress bar. Y por último mostramos el error. Todos estos distanciados por 2 segundos. Veamos entonces si esto nos funciona. Estoy pensando si no nos falta hacer algo más. Yo creería que no. Uno nunca sabe, vamos a ver. Falló algo en Hilt. ¿Qué nos falló? Error. Missing binding. Va. Aquí faltó nosotros agregar cómo vamos a crear nuestra instancia de repositorio, porque ya tenemos nuestra instancia de API y ya tenemos nuestra instancia de room. Pero ahora tenemos que hacer un provide repository que va a retornar un... ahorita es algo interesante. ¿Qué retornamos aquí? Retornamos un character repository o un character repository implementation. Podríamos retornar cualquiera de los dos, porque al final este implementation es de tipo character repository, pero nosotros queremos inyectar de este tipo. ¿Para qué? Para aquí poder nosotros ser flexibles y si queremos generar de una forma nuestra implementación, ya sea con lo que dijimos, con JSON, tal vez con Firebase en vez de un API, con, no sé, con un archivo de Kotlin. Si queremos hacer eso, lo podemos hacer desde aquí. Entonces, vamos a ver que otra vez provides. Y aquí hacemos singleton. Entonces, solo para hacer un experimento, digamos que nosotros creamos aquí otro repositorio. Digamos, se va a llamar Fake Character Repository Implementation. Entonces este fake va a ser igual. Aquí miren, va a ser de tipo character repository. Este tiene que implementar los miembros. Pero este, en vez de utilizar nosotros una base de datos local y una base de datos, y un API, vamos a generarlos desde aquí, desde código. Entonces, digamos, aquí generamos characters es igual a list of. Vamos a ver aquí un character. Character. Entonces aquí éramos el, vamos a ver, ID es igual a 1. Name es igual a Rick Sánchez. Status es igual a alive. Species es igual a human. Gender es igual a male. Image ahorita no vamos a poner. Origin es igual a Earth y episode sale en 55, por ejemplo. Entonces creamos aquí uno de estos y aquí otro. ¿Qué hacer para Morty? Va a ser un ID 2. Morty Smith. Misma historia, pero sale en 54, por ejemplo. Retornamos ahora un resource.success de nuestros personajes. ¿Ya vieron? Acá retornamos esto. Entonces, básicamente aquí tenemos a elegir. Si se dan cuenta, tenemos dos repositorios. Tenemos este y tenemos este otro. Este sí utiliza una base de datos local y utiliza un API. Pero este otro es de data fake. Únicamente utiliza la data que yo le asigné aquí. Entonces, digamos que yo puedo decir, ok, retornemos porfa un fake character repository. Miren. Y lo acepta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nuestro view model, cuando nuestro repositorio sea como que el view model opere con nuestro repositorio, va a utilizar esta data. Corrámoslo así, vamos a ver qué pasa. Así corrió, veamos si sí funciona nuestra aplicación en el emulador. Vamos a ver. Otro no. Va. Yo creo que el error fue que nosotros no le dijimos
a nuestra activity que aquí se va a inyectar algo. Es raro porque aquí no estamos inyectando nada, pero un fragment siempre es un child, por así decirlo, de una activity. Entonces, si se inyecta algo en un fragment, quiere decir que la activity también tiene que saber cómo inyectar algo. Entonces, el activity ya sabe que aquí vamos a inyectar, ¿sí? Vamos a ver si eso ya soluciona el error. Vamos a ver, vamos a ver. Ya. 2 segundos de nada, 2 segundos de loading y ahorita voy a hacer 2 segundos de error inesperado. Va, buenísimo. Sí está funcionando. Lo único que vi que sí mostramos el progress bar. Eso es un error, pero es algo pequeño. Veamos el de error. Error, sí pues, aquí no ocultamos esto, miren. Corrámoslo otra vez. Y ahora en vez de darle 2 segundos, le voy a dar 4 segundos para que sea un poco mejor. Ahí no, no, aquí. ViewModel le voy a dar 4 segundos. 4 segundos. Corrámoslo otra vez y veamos el emulador. Esperemos a que cargue. Ok, ya cargó. Ahora esperemos 4 segundos. Vamos a mostrar el loading. 1, 2, 3, 4. Deberíamos mostrar el error. Ahí está. Entonces ya funciona esto. Ahora lo que tenemos que hacer es conectarlo con nuestro repositorio. Recuérdense que para nuestro ViewModel la implementación que utilicemos de repositorio es totalmente independiente. El ViewModel no sabe qué vamos a utilizar, solo sabe que necesitamos un repositorio. Entonces aquí obtenemos los personajes. Entonces vemos si characters es, bueno, pongamos en vez de characters, pongamos characters response, result. Entonces ya podemos decir, ok, es remaining branches. Si es de tipo error, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a decirle a nuestro estado que va a ser un estado de error con un mensaje. ¿Y cuál va a ser el mensaje? Va a ser el de acá, el message. Y si es success, le vamos a decir que va a ser exitoso. ¿Cómo le vamos a decir esto? Punto value es igual a character state punto success. ¿Y qué data le vamos a mandar? La data que nos retorna nuestro character result. Punto data. Como puede ser nulo, lo voy a poner aquí que retorne vacío en todo caso. Va, entonces ahora que ya retornó aquí algo, ¿cómo lo vamos a manejar del otro lado? Vamos a ver. Se me olvidó el loading. UState.value es igual a state.loading. Vamos a poner por el momento un delay de 2000 milisegundos. Este nos dice que lo puedo meter acá, entonces lo voy a dejar acá para hacerlo más bonito. Y ya está. Entonces ahora en nuestro fragment, como ahorita no tenemos nada del recycle view, lo que voy a hacer es hacer un print line. ¿De qué? De nuestro response state.characters. Vamos a ver qué nos retorna. Igual deberíamos ver primero el loading por 2 segundos y luego ya deberíamos ver en la consola la información que se imprime. ¿Y qué información esperaríamos que nos imprima? Esta fake, esta es la que esperaríamos. Vamos a ver si funciona. Va, si caemos en esto, vamos a ver que el state nos retorna los personajes. Miren, 2 personajes, Rick Sánchez, Morty Smith y ya. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, miren, character ya está la data, que es lo que a nosotros nos interesa. Pero va, yo creo que con esto se ilustró bastante bien el por qué utilizamos nosotros un repositorio y un contrato, ¿sí? Ahora que ya vimos esta diferencia, en vez de utilizar este fake, lo que quiero utilizar es la implementación que hice, que va a consultar tanto la base de datos local como la API. Entonces regresamos aquí al módulo y en vez de retornar esto vamos a retornar la otra, pero esa otra depende de nuestra database, que es una Rick and Morty database, y nuestra API, que es una Rick and Morty API. Entonces con esto ya en vez de retornar el fake, retornamos
un character repository implementation. ¿Con cuál? Con nuestra database. ¿Cómo le pusimos el parámetro? Local database y API. Local database es igual a database y API es igual a API. Aquí hay algo mal. Ah, perdón, es nuestro DAO. Entonces aquí pongamos mejor DAO. Y también aquí lo cambiamos. Y en vez de esto voy a poner DAO. Aquí tracker DAO es igual a la DAO. Va. Ahora, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos que así hiciera una llamada a internet que se guardara en base de datos local y luego que mostrara esa data en un printline. Ahora quitemos el delay porque allá se va a tardar un poquito con el request. Veamos qué pasa. Lo corremos. Y deberíamos esperar que en vez de retornar únicamente 2 personajes, retorne creo que 25. Magnífico, tronó. Va, ¿cuál fue el error? Se me olvidó poner aquí el suspend. Ya sé, yo estaba raro. Va. ¿Cuál era el error? Nos decía que no podemos acceder a la base de datos local desde el main thread. ¿Y por qué está accediendo desde el main thread si nosotros habíamos puesto explícitamente que aquí era una corrutina? Aquí estamos diciendo que era una corrutina, pero el método como tal no era una corrutina, entonces trataba de acceder desde el main thread. Creo que ahorita ya es... Ah, no descargó la data. Va, vamos otra vez. Ok. No sé, lo único que hice ahorita para solucionar el problema fue un clean y luego un build. Seguramente algo se quedó ahí en caché. Pero ya podemos ver, miren, que ya está imprimiendo el logger. Y aparte al final ya logramos imprimir todos nuestros personajes, ¿ve? Episodes, bla, bla, bla. O sea, tenemos más de 20, creo que 25 personajes. Entonces con esto ya ven cómo nosotros obtenemos data desde el API. Honestamente veo que esto ya engloba todos los conceptos que tenemos, ¿sí? Porque aquí en Fragment ya sabemos de que cada estado manejamos su propio método. Lo que ya no voy a hacer, porque creo que también se sale un poco el scope, va a ser la implementación del Recycler. Yo creo que eso es innecesario, pero digamos a la idea. Básicamente aquí tendríamos que crear un método init recyclerView que se va a encargar de mostrar la data en la UI como tal, ¿verdad? Pero ya esto es algo aparte. Entonces, espero que les haya servido. Solo como para recapitular, esta fue la arquitectura que nosotros implementamos. Nuestro fragment se comunica únicamente con el viewModel. El viewModel se encarga de generar la información que va a ver el fragment y cómo se comunican por medio de observables. ¿Y cuál es nuestro observable en este caso? Un stateflow. Entonces cada cambio que se emite en el viewModel es observado por el fragment y el fragment reacciona a esos cambios. El viewModel, ¿de dónde obtiene la información? Del repositorio. El repositorio es el que se encarga de obtener la data de las diferentes fuentes de datos que sean. En este caso tenemos una fuente de datos local con Room y una fuente de datos remota con Retrofit. Creamos un contrato para el repositorio y una implementación. ¿Para qué creamos entonces el contrato? Para que nosotros podamos realizar las implementaciones como queramos. Vimos la diferencia de tener una implementación creada con data fake y aparte una implementación que sí utiliza la base de datos local y Retrofit. Luego vimos que todo esto, todas las dependencias de nuestros objetos fueron manejadas con Hilt por medio de Dependency Injection. Creamos un módulo donde creamos todos los diferentes objetos que cada uno de nuestras clases necesitaba a la hora de inyectar para que Hilt supiera cómo íbamos a inyectar esa data en cada uno de esos objetos. Ya una vez está hecho todo eso, nuestra arquitectura es bastante escalable. Podemos seguir agregando fragments, podemos agregar n fuentes de datos diferentes, podemos crear diferentes implementaciones de repositorio que realmente nunca va a generarnos mucha complicación a la hora de hacer esto. Entonces espero que les haya servido y gracias por la atención.